¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche para conversar a Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Es un placer siempre estar en este set. Y por supuesto, muchos temas que vamos a estar abordando esta noche. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Muy bien. Ruth, hay varios temas que queremos aprovechar a abordar esta noche con usted. Uno de ellos, pues las propuestas de reforma a la ley de acceso a la información pública que fueron presentadas, pero no fueron aprobadas, sino que ya pues tenían los votos para ello, pero al final fueron retirados del Pleno y se mantiene todavía la expectativa si es que se vota o no. En términos generales, ¿cómo ven esas propuestas de reforma? Bueno, las propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información son regresivas, es decir, restan facultades no solo al Instituto de Acceso a la Información, sino a la ciudadanía misma en cuanto le impiden acceder de mejor manera y ejercer su derecho de mejor manera, el derecho al acceso a la información. Por ejemplo, en el caso de las apelaciones, cuando se niega la información, y a partir de las reservas de información, la ciudadanía podía acudir directamente al Instituto de Acceso a la Información para hacer ese reclamo, ¿verdad? Es decir, mire, han reservado esta información, califique usted la reserva, evalúe si esa reserva amerita o no lo amerita. Pues resulta que según estas reformas de la ley, ya esto tendría que tener un paso adicional, es decir, habría que pasar otra vez por el mismo oficial que ha evacuado la solicitud, que haya dicho que es reservada, para entonces volver, o sea, ante la autoridad, para entonces después ir ante el instituto. Eso lo que hace es más lento el acceso a la información e impide y obstaculiza el derecho. Y esto, por supuesto, afecta el derecho a la ciudadanía, porque el derecho al acceso a la información es un derecho de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Es importante que nosotros, en esa mesa donde nosotros tenemos un conjunto de derechos, los conozcamos y además los ejerzamos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que esto nos impide, por ejemplo, tener información sobre cómo se están ejecutando las obras, cómo se está ejecutando un presupuesto, cómo se está trabajando, cómo el presupuesto de nuestros impuestos está siendo utilizado. Si nosotros no tenemos esa posibilidad, la auditoría ciudadana queda restringida y por tanto nuestros derechos. Entonces, esta es una de las reformas. Otro es el tema de poder reservar, dice, cualquier información que hoy pueda ser pública a partir de que la autoridad sí lo estime. Aunque la ley ya establece, o la ley actual ya establece ciertos requisitos para que una información sea pública o reservada. Incluso bajo esos parámetros que establece la ley, hoy hay reservas que no se justifican precisamente por eso, porque no se adecuan, está fuera del rango de lo que establece la ley. Pero además de eso, ahora con esta reforma lo que se está proponiendo es que la autoridad pública pueda reservar más información. Y esto, como ya les explicaba, pues implica más restricciones al derecho. Además de esto, imagínense en el caso de la Corte de Cuentas de la República. Los informes de la Corte de Cuentas de la República tienen que ser información pública porque es precisamente el producto de la Corte de Cuentas después de un análisis de la ejecución de un proyecto. Entonces, ¿cómo es posible de que esa información vaya a ser reservada si nosotros los ciudadanos somos los primeros que tendríamos que conocer, ¿verdad?, a partir de la información que brinda la Corte, para poder auditar, para poder dar seguimiento, para poder cuestionar?
Yo creo que todas estas reformas que vienen en esta ley que se pretenden promover, bueno, que se han promovido por parte del Ejecutivo y que la Asamblea no los ha aprobado, lo que está pretendiendo es a limitar el derecho, evitar que la ciudadanía ejerza su papel de control, porque los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un rol de control y como las instituciones públicas han limitado su control interorgánico, es decir, no se están controlando entre sí, es el periodismo de investigación y la ciudadanía a partir de los requerimientos de información los que tienen la posibilidad de conocer cómo se está ejecutando, cómo se está haciendo una obra, ¿no? En pocas palabras. Hay algunos que dicen, se está centrando el debate al acceso a la información hacia la prensa, porque la mayoría que solicita es la prensa, pero no es un tema exclusivo hacia la prensa, de quién lo solicita, pero sí es a través de la prensa que la población en general pues se da a conocer este tipo de información. El fin último es la ciudadanía que conozca la información, decía alguien, pero se está concentrando como periodistas que quieren conocer la información por conocerla, o sea, hasta la prensa. No, mire, esto tiene un origen que es el derecho, la libertad de expresión, ¿verdad? El tema es que cuando nosotros tenemos reconocido en la Constitución la libertad de expresión, pero para poder expresarnos adecuadamente, debidamente, tenemos que estar informados. Y entonces para informarnos, pues entonces los medios de comunicación lo podemos hacer a través de los medios de comunicación o lo podemos hacer por nosotros mismos, porque tenemos ese derecho. Entonces, ¿cómo yo puedo informarme? Si tengo una limitación al acceso a la información pública, si la información pública nace de los entes públicos, nace de los servidores públicos y nace precisamente de la ejecución de los fondos que todos aportamos con nuestros impuestos. Por tanto, es injustificable que la información no sea puesta a disposición de la ciudadanía. Entonces, esto no es un tema de los periodistas. Los periodistas lo que hacen es investigar, tienen determinadas líneas de investigación y de trabajo y exponerlo a la ciudadanía. Pero nosotros podemos tener incluso otros intereses, por ejemplo, con las municipalidades. Hoy que ya el FODE fue reformado, que ya tenemos una dirección de obras municipales que ha concentrado todo, pues entonces habría que hacer incluso comparativos de las ejecuciones de las obras de antes, de las ejecuciones de las obras de ahora, y esto implica el derecho de la ciudadanía a poder solicitarlo. Yo recuerdo una vez que un empleado público me dijo, mire, ¿y por qué tengo que yo dar esa información? De hecho, era una doctora que me dijo, yo trabajaba en el Seguro Social en ese momento y habían hecho una solicitud de acceso a la información del uso de un medicamento. Mire, me dijo, ¿y por qué tengo que dar esa información? O sea, si la gente no sabe, y yo le dije, mire, eso no le importa. Eso, o sea, ¿para qué la ciudadanía quiere esa información? Eso no es de su interés. Su responsabilidad como empleado público, como empleada pública en este caso, es proveer la información y de eso se trata. ¿Qué va a hacer la ciudadanía con esa información? Eso es un tema de la responsabilidad y del uso que la ciudadanía quiera darle. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si se aprueba la reforma tal cual se ve que está planteada y se restringe un poco más la información, pero viene una investigación periodística, obtiene la información y la publica? Ese medio de comunicación podría estar en riesgo por haber publicado una información que por una reforma de ley o algo ya no es considerada pública. Fíjense que una de las reformas que están tratando de introducir es precisamente sancionar a los privados, porque ahorita las sanciones están nada más que para los entes públicos que revelen información. Sin embargo, en este caso, pues al parecer, ¿verdad? Pareciera que lo que quieren es limitar tanto el derecho al acceso a la información que incluso para los periodistas. En el caso del periodismo, precisamente porque lo que hace es garantizar un derecho a la ciudadanía, yo lo consideraría excluido. El problema es que los aplicadores de justicia y los aplicadores en este caso de la ley, que es el Instituto de Acceso a la Información, sabemos que es una institución que está cooptada. Y al estar cooptada, pues entonces cualquier cosa puede pasar, es decir, cualquier arbitrariedad, y cuando digo cualquier cosa me refiero a cualquier arbitrariedad y utilizar cualquier otro parámetro que no esté establecido incluso en la ley o extenderlo hacia sectores que tienen una especial protección como por ejemplo el periodismo. O sea, El Salvador es suscriptor
de convenciones internacionales que protegen la labor periodística, que protegen la libertad de expresión, que protegen la libertad de información, que protegen el derecho al acceso a la información pública, y por tanto esto no estaría en cuestión. Sin embargo, lo que estamos observando es un deterioro del sistema democrático de nuestro país, que hoy mismo ha sido señalado, por ejemplo, por el informe que presentaron algunas organizaciones en la mañana, relacionado a los 100 días de la Sala de lo Constitucional impuesta. En este caso se señalan 3 cosas, por ejemplo, y aquí creo que es importante porque en este marco hay una resolución de esa sala que ha sido emitida por esa sala que impacta en el derecho al acceso a la información, ya les voy a contar. Dentro de esta sala, en estos 100 días, por ejemplo, que hemos visto la aprobación de la reelección inmediata. O sea, nuestra Constitución tiene 7 artículos. Tenemos más de 180 años de historia constitucional que prohíbe la reelección inmediata, Eduardo. O sea, estamos hablando de algo que era incuestionable en nuestro país. Y resulta que ahora la Sala de lo Constitucional impuesta, por eso es que se imponen a las personas. Cuando usted pone a un funcionario en un cargo público para el cual no cumple los requisitos, usted casi puede estar convencido que ese funcionario va a hacer lo que el poder que lo ha colocado ahí le indica, ¿verdad? Porque hay un vicio de origen. En este caso es justamente no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para ser magistrado. Ruth, en el próximo bloque vamos a ¿Sí? entrar de lleno en el análisis de estos 100 días de la Corte para entender un poco mejor el análisis que se hace, el trabajo que realiza. Pero volviendo al tema del instituto, ¿Sí? ¿Cómo ven este proceso de remoción definitiva que se conocía hace algunos días de la comisionada Claudia Liduvina Escobar, que lo hacía público el presidente de la República a través de un comunicado? Bueno, en este caso voy a hablar incluso como representante legal de Claudia Liduvina Escobar. Yo he llevado el proceso ante la Presidencia de la República y uno de los contenciosos. Miren, en este caso era claro lo que iba a pasar, ¿verdad? Era ficha cantada. Creo que el presidente de la República, uno de sus principales motores para restringir el acceso a la información era justamente adecuar el Instituto de Acceso a la Información para limitar el derecho a la ciudadanía, imponiendo personas que tampoco cumplían con los requisitos para impedir el derecho, ¿no? El ejercicio del derecho y las garantías. Entonces, en el caso de la comisionada Claudia Liduvina Escobar, pues definitivamente el presidente lo que hace es utilizar su poder. El proceso ha estado lleno de vicios, incluso se solicitó la nulidad del proceso, y realmente lo que uno advierte es que ella como persona, como comisionada independiente, pues afectaba los intereses del presidente de la República a partir de su labor como comisionada, porque ella tiene labor de dar información pública como lo tienen todos los funcionarios de este país, que a veces no lo comprendemos. Pensamos que los funcionarios se deben a la función pública, pero no desde la perspectiva ciudadana, sino a la función pública desde la perspectiva de la persona que los coloca. Y en el momento en el que se inicia con el ejercicio de la función pública, pues uno tiene que responder a la Constitución, a la ley y por supuesto a los intereses de la ciudadanía. Es así entonces que ya fue removida por el presidente de la República. Por supuesto esto lleva un trámite que va a llegar hasta las últimas instancias a nivel nacional, porque pues la expectativa es acudir precisamente a la Corte Interamericana, en la que no tengo ninguna duda que va a ser sancionado el Estado por haber removido de manera inconstitucional, ilegal y contra todas las convenciones internacionales y violándose todas las garantías a la comisionada Claudia Liduvina Escobar. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Ruth. Decíamos que en este segmento íbamos a hablar también un pronunciamiento esta mañana de organizaciones, una evaluación del trabajo de 100 días de la Corte Suprema de Justicia, la nueva conformación pues, que tiene la Corte sobre el trabajo y sobre todo algunas leyes que han sido, algunas resoluciones, más bien dicho, promovidas al interior de la Sala de lo Constitucional, entre otras. Sí, esta mañana fue presentado un informe sobre los 100 días de la Sala de lo Constitucional, denominado Justicia en Pausa, realizado por distintas organizaciones y que pueden consultarlo. Yo aconsejo que lo puedan consultar en el sitio web de DTJ, de la organización DTJ. Resulta que, bueno, en este caso ya comentaba que tuvimos la resolución que se emitió sobre la reelección presidencial violando la propia Constitución, ¿no? Es decir, parecería increíble que a estas alturas estemos en este debate de la reelección inmediata cuando bajo nuestra Constitución, nuestra historia constitucional, esto no es posible. Y no hay forma de justificarlo, ni siquiera con un trabalenguas como han tratado de hacerlo, ¿no? Ahora, a partir de esto, creo que también es importante señalar que en esa resolución de la reelección, y me voy a detener un segundo en esto, se hace, la Sala de lo Constitucional Impuesta utiliza la voluntad del soberano y dice de que esa historia constitucional servía para hace 40 años, no para ahora, que el soberano quiere, utiliza frases como esa. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el soberano somos todos. Todas y todos votáramos o no votáramos por un partido o por otro, por una opción política. Es decir, cuando se habla de democracia, no solo se habla de la elección de la decisión de la mayoría, sino de la inclusión de todos. Pero además, ¿de qué estamos hablando? Si solo el 27% de la población que tenía la oportunidad de votar, votó por una opción política. Entonces, ¿de qué soberano estamos hablando, no? Yo creo que es importante tocar este tipo de temas, porque la Sala de lo Constitucional se abroga una interpretación, se apropia de una interpretación que no le corresponde a partir no solo de violar los precedentes constitucionales que tenemos en el país, sino también de esa voluntad de la soberanía a la que no le corresponde incluso interpretar. Salto entonces a otro tema en el que esta Sala de lo Constitucional ha cambiado la interpretación de que los actos de remoción de los funcionarios no pueden ser evaluados por la Sala de lo Constitucional, violando precedentes constitucionales desde las salas anteriores, desde la década de los 90, ¿no? Es decir, estos son actos que no son exentos de control y por tanto pueden ser analizados desde la perspectiva constitucional de si se cumplen o no los requisitos, por ejemplo. ¿Quién va a evaluar entonces si se cumplen o no los requisitos de la Sala de la constitucionalidad de la elección de un funcionario? Entonces yo creo que ese tipo de cosas demuestran, son muestras claras, no son indicios, son muestras claras de cómo la Sala de lo Constitucional responde precisamente a un interés particular, que en este caso es el interés del Ejecutivo. Pero además, bueno, la Sala de lo Constitucional tiene sobre la mesa distintos casos como la ALACAP, por ejemplo, que está haciendo, en algún momento fue presentada inconstitucionalidades sobre el reglamento de la ALACAP, sobre el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que estuve viendo que había notificado a la Asamblea Legislativa, en la que en algún momento Eduardo Escobar presentó una inconstitucionalidad precisamente contra una modificación que se hizo por Sánchez Serén sobre el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y que después, incluso con Bukele, también intentó presentar una reforma al reglamento y se presenta una inconstitucionalidad. Bueno, el mismo tema incluso que en su momento generó mucha polémica y es la remoción de los jueces mayor a cierta edad. Ese es otro caso, exactamente, ese es otro caso. Entonces, como vemos, o sea, la sala tiene conocimiento de distintos temas, pero uno ya sabe cómo van a resolver, ¿verdad? Es decir, nada que le perjudique al Ejecutivo. Imagínense que ahora, por ejemplo, no han admitido demandas como el caso de la ley Bitcoin, ¿verdad? Ellos aducen de que hay faltas en la presentación de la demanda,
pero cuando uno analiza la estructura de la demanda, pues esa demanda tenía que haber sido admitida, ¿no? Y como esa, otras más. Entonces, realmente, el título que se le ha puesto a la investigación es muy congruente con lo que está pasando de justicia en pausa, porque además no se le está dando respuesta a los cientos de personas que presentaron sus amparos, por ejemplo, por los despidos. ¿Qué expectativa de justicia puede tener un ciudadano, una ciudadana que es despedida por una institución del Ejecutivo? Ninguna. Porque la Sala de lo Constitucional de ninguna manera va a favorecer a los ciudadanos en detrimento, ¿verdad?, del Ejecutivo. Yo creo que estos son temas que nosotros tenemos que evaluar bien como ciudadanía, y además tenemos que enmarcar a la Sala también en el contexto grande, que es el de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia donde hemos visto la semana anterior que se le quitan facultades al presidente de la Corte Suprema de Justicia, un presidente impuesto también, ¿verdad?, sin cumplir con los requisitos y el procedimiento, pero se le quitan las facultades administrativas que venía teniendo. Esto creo que más allá de la mera constitucionalidad o legalidad del proceso, creo que tiene que ver mucho con las disputas de poder y justamente con cómo se mueven los grupos de poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que vienen precisamente de cómo se mueven estos grupos de poder en la Asamblea Legislativa y la influencia y la incidencia que tienen sobre el Ejecutivo. O sea, nosotros no podemos ver en este momento ningún órgano de manera aislada, porque ahí está la concentración de poder, que yo me atrevería a decir que lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia es porque el presidente así lo ha establecido. Ahora, pero no son dos grupos, un grupo en contra del presidente y un grupo a favor del presidente. No, lo que pasa es que en este caso se quedó el presidente solo, es decir, lo que expresa que de alguna manera ha perdido el apoyo del presidente de la República. Cuando me refiero al presidente, me refiero al presidente de la Corte. Sí, el presidente de la Corte es un peón, ¿verdad? Es un peón en este ajedrez. Estoy hablando en este caso de quien mueve las piezas, y quien mueve las piezas es el presidente de la República. Ahora, hay una resolución también de la Sala, una interpretación pues, que establece que se puede iniciar, se puede entender con ello, iniciar una acción penal a un empresario que esté en un proceso señalado por evasión fiscal. Hubo un pronunciamiento de ANEP al respecto y dicen, mire, quien se compruebe y se determine al final de un proceso, pues entonces está bien una sanción, pero dice, mientras esté el proceso, pues no se puede hacer, y eso es lo que señalaban a través de un comunicado. Fíjense que esto tiene mucho que ver con jurisprudencia de las salas legítimas. En este caso, por ejemplo, pueden ver la 18-2008, en la que usted tiene que culminar un proceso administrativo para ir a un proceso penal. Esto es una jurisprudencia, insisto, de muchísimos años. Y resulta que ese principio de que usted tiene que terminar un proceso administrativo para terminar un proceso penal, incluso se aborda en el ámbito electoral. En el ámbito electoral, por ejemplo, cuando hay un delito contra el honor, una difamación, una injuria, una calumnia, el Tribunal Supremo Electoral lo que ha establecido hasta ahora es que a partir de esa sentencia usted tiene que ir a dirimir su proceso en el ámbito penal para después llegar al ámbito electoral, que incluso ha sido muy debatido porque el objeto, o sea, bueno, el sujeto que termina siendo afectado no es lo mismo en su ámbito individual que cuando esto implica una campaña electoral por el detrimento que trae para su imagen, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, esto era una inconstitucionalidad sobre un reglamento de la policía, un reglamento disciplinario de la policía. Pues ese es un principio de que igual en el ámbito fiscal, si está en el trámite administrativo, pues cuando termine el ámbito administrativo puede ir hacia la vía fiscal. Mire, aquí el tema no es defender a nadie, es decir, es un tema de procesos, de garantías. ¿Por qué? Porque puede resultar incluso exonerado por la administración tributaria. Y el proceso penal, o sea, y ya se ha impulsado el proceso penal. Impulsar un proceso penal implica recursos para el Estado, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, mientras usted se está defendiendo aquí, también se tiene que estar defendiendo aquí. Es un tema que no es de doble juzgamiento, pero que tiene mucha implicación. Sí, tiene tiene una implicación, son dos perspectivas diferentes, ¿no? Pero al final el objeto es el mismo, que es la evasión o la elusión, bueno, en este caso la evasión fiscal. Creo que hay que atender muy bien, hay que leer todos estos documentos que emite esta Sala de lo Constitucional impuesta, porque todo lo que vamos a ver
en el periodo va a ser precisamente para satisfacer las solicitudes que se hagan desde el Ejecutivo y la política del Ejecutivo, para reforzar la política del Ejecutivo. Cuando lo que debiera imperar es precisamente los principios constitucionales, el respeto al Estado, a un Estado constitucional de derecho que en estos momentos en El Salvador no existe. Ahora, en el análisis que se ha realizado estos 100 días en la Corte, ¿es toda la Corte? ¿Son algunas salas de la Corte? No, estos 100 días están específicamente, el análisis que se ha publicado el día de hoy es solo la sala de lo constitucional, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿se está viendo esta tendencia o lo que señalan ustedes en toda la Corte, en todos los magistrados, o es un grupo de magistrados y son algunas salas? Mire, estamos hablando de que este gobierno ha puesto a 10 magistrados y son 15. Entonces, creo que esa es una respuesta que abarca precisamente la integración de todas las salas, porque aquí estamos hablando de la sala de lo constitucional, la sala de lo civil, la sala de lo penal y la sala de lo contencioso administrativo. En la sala de lo contencioso administrativo aún no hemos visto fallos, ¿verdad?, que tengan o que sean de conocimiento público, que tengan un impacto sobre todos los ciudadanos. Pero estamos esperando, ¿verdad? Todos estamos expectantes a ver qué es lo que va a hacer la sala de lo civil, por ejemplo, qué es lo que va a hacer la sala de lo penal. Lo que sí estamos viendo es que todos están actuando con estos 10 magistrados en consonancia con el tema de la extradición, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la extradición donde hay dos pandilleros requeridos por Estados Unidos y porque han cometido delitos allá, es decir, están siendo reclamados para ser procesados por la justicia norteamericana y resulta que la Corte pues simplemente no ha accedido a esto. Entonces, eso es un comportamiento que ya no solo de la sala de lo constitucional, sino también de otros magistrados. Ahora, ¿hay ciudadanos o hay organizaciones que estarían recurriendo a no obtener una respuesta favorable de una resolución en la sala de lo constitucional a organismos internacionales? Por supuesto. Para buscar justicia en algunos casos. Dejo abierta la pregunta, vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de ello. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Ruth esta noche, analizando como el entorno nacional, pues obviamente, pero no podemos dejar de hablar de lo que está ocurriendo en Honduras con el expresidente, una situación que algunos consideran es un mensaje importante y es un caso digno de estudio. Sí, nos quedó una pregunta antes y rápidamente la abordo, el tema de acudir las instancias internacionales. Sí. Sí, en este caso, bueno, a la instancia que se acude de manera inmediata es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tramita un proceso para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando precisamente una condena al Estado por haber vulnerado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por tanto se ordena que se restablezca la situación afectada. En este caso, por ejemplo, actualmente está el caso de los jueces, que ya habíamos hablado antes, esa remoción de jueces de manera contra todas las convenciones internacionales. De ese ya hay un proceso presentado. Ya hay un proceso presentado, el Estado no ha contestado, se le dieron 3 meses para que contestara, el Estado no ha contestado. Hay otro proceso presentado también, otra petición, por el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron indebidamente sustituidos de puestos, y entonces esos son 2 procesos que hay. Pero también, por ejemplo, la Corte Interamericana ha llegado a conocer casos de despidos, por ejemplo, no solo de jueces, sino también estamos hablando de trabajadores, empleados, incluso de colectivos, empleados, etcétera. Entonces, eso va caminando y no sabemos cuántos otros procesos podrán llegar justamente ante la Corte Interamericana en la búsqueda de justicia, ya que en el marco nacional, pues no la hay.
Ahora, con respecto a Honduras. Vamos a Honduras. En el caso hondureño, pues el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido reclamado por la justicia norteamericana por delitos vinculados al narcotráfico, ¿no? Tráfico transnacional, etcétera. Y resulta que, bueno, hemos visto la detención. Es muy revelador esa detención, donde se ha puesto a la orden de un juez en el caso hondureño, y pues tendrá que seguir su trámite. Miren, lo importante en esto, yo lo decía hace unos días en un tuit, el tema no es la venganza, el tema es la búsqueda de justicia. Entonces, Juan Orlando Hernández es un presidente que se reeligió vulnerando la Constitución hondureña bajo una interpretación también, casi que parece una historia parecida a de la Sala de lo Constitucional de Honduras, igual que ocurrió con Nicaragua, con una interpretación en ese caso del órgano jurisdiccional constitucional en Nicaragua, y pasó con Ortega, ¿no? Entonces, esto es un presidente que busca la reelección de esta forma. Incluso esa elección fue muy cuestionada por fraude, y ahora tenemos estos resultados. Durante todo este periodo hubo un deterioro en Honduras de su contexto democrático, ¿no? Es decir, también las instituciones de control fueron neutralizadas, se impidió la investigación, sacaron a la MASI. Yo creo que aquí es importante reconocer cómo tanto la CICIG en Guatemala, la MASI en Honduras y las CICIES en El Salvador fueron expulsadas de los países, en algunos fueron expulsados, en otros fueron simplemente se les termina el acuerdo y no se lo voy a renovar, como el caso de Guatemala. Pero lo importante en esto es el contexto y además la similitud de los procesos, porque en los tres casos, cuando se fueron acercando al poder en ejercicio, al poder, a la presidencia de la República, es cuando simplemente pues son sacados de los países. Yo creo que ese contexto de lo que pasa en Honduras, Xiomara Castro ha hecho un llamado, ha hecho una solicitud en este caso a Naciones Unidas para que le acompañen en un proceso de conformación de una nueva comisión de investigación, y yo creo que es muy importante ese esfuerzo, porque hasta además, con el FBI dijo también sí, trabajar. porque además este es un esfuerzo muy importante porque involucra a la región. Es decir, lo que pasa en un país, nosotros tenemos economías muy entrelazadas también. Uno de nuestros principales socios es precisamente los países centroamericanos, y el Triángulo Norte tiene, nosotros tenemos muchas inversiones guatemaltecas, hondureñas, en Guatemala hay salvadoreños y así, ¿no? Pues entonces es muy importante lo que ocurra en los marcos que tengamos en cada uno de los países, porque y las investigaciones, porque puede ser que incluso algunos puedan salir señalados, algunos salvadoreños puedan salir señalados en esas investigaciones. O, por ejemplo, el caso de Alutech, que es un caso reconocido en Honduras, muy, muy conocido. Hay investigaciones, hay notas periodísticas, ya se han referido a él, a esta empresa, a algunas autoridades en Honduras. Y resulta que esa empresa, o sea, su empresa gemela, digamos, en El Salvador, fue donante del partido Gana para la elección presidencial del hoy presidente Bukele por $1 millón. Entonces, este tipo de cosas, pues hay que analizarlas en el contexto precisamente de esta instalación de una comisión internacional. Y bueno, si la donación no tiene nada que ver, por ejemplo, con la entrega de la adjudicación del asocio público-privado que se le dio a Lutec del aeropuerto, de la construcción de la terminal de carga del aeropuerto el año pasado, pues qué bien que le donó $1 millón, ¿no? Pero realmente, bueno, hemos visto lo que está pasando en Guatemala, donde a partir de los sobornos de las constructoras se llegó dinero a las campañas electorales. Es decir, son modelos, hay algunos patrones que se repiten que deben ser investigados. Y yo quiero insistir que esto no es un tema de venganza en el caso de Honduras, ¿verdad? Es un tema de justicia. Hay una cooptación de las instituciones de gobierno, se parece a la historia salvadoreña, donde para anular la investigación. Igual ocurre en Guatemala. Es decir, lo primero que hace el poder es tratar de asegurarse no ser investigado y por lo tanto asegurar lo que se denomina impunidad. Ahora, cada país es independiente en la forma en que pueda manejar sus políticas de cooperación internacional. Es decir, si El Salvador dice, miren, yo no quiero unas CICIES, no
no considero que es el camino viable para luchar contra la corrupción, pues es una decisión del gobierno, pero sí debe de crear los mecanismos internos, si no quiere la cooperación internacional, para que se combata la corrupción, es decir, pasar por el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, que sea un ente fiscalizador del Estado como tal, que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia continúe dando esos informes de probidad que revelaron muchísima información de exfuncionarios que no justificaban patrimonio o enriquecimiento ilícito, en algunos casos que se judicializaron y que llegaron a otras instancias. Debe de apostarse por esos procesos. El Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la misma Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional, todas estas son instituciones de control. Pero, ¿qué es lo que estamos advirtiendo? De que estas instituciones de control justamente no funcionan. Y en el caso de las CICIES, en el caso salvadoreño, yo quiero recordar que fue además la bandera principal de campaña del presidente Bukele. Es decir, es una promesa incumplida porque, bueno, la cumplió porque la instaló, pero inmediatamente que vio que representaba un peligro para sus intereses y para la gestión de su gobierno a partir de las revelaciones de casos de corrupción, pues entonces, ¿sabe qué? Ya no me gusta, ¿verdad? Esto ya no me gusta porque me puede afectar en mi imagen, cuando lo que cualquiera hubiera esperado es que con esa bandera de transparencia, de lucha contra la corrupción, nepotismo, etcétera, lo que se hubiera esperado es que en el primer caso, del primer funcionario que saliera, pues el presidente Bukele lo que tendría que haber hecho era desmarcarse, ¿verdad? Quitarlo del gobierno, iniciar procesos. Él mismo dijo que los iba a denunciar y pues eso no lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿hay o no hay un fortalecimiento de instituciones o todavía se está a tiempo de fortalecer? Por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas, por ejemplo, que han estado los magistrados pidiendo, han ido a presentar a la Fiscalía General de la República recientemente algunas irregularidades detectadas en algunas alcaldías, en manejos de fondos públicos. ¿Todavía se puede hacer ese giro de timón y empezar a fortalecer estas instituciones? A ver, si realmente se quisiera fortalecer las instituciones pensando en las facultades que tiene el presidente, por ejemplo, ya no voy a ir a la Asamblea Legislativa. Bueno, lo que tendría que haber hecho, por ejemplo, es, en el caso de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, promover a personas que realmente comprometidos con la transparencia y no que, según los estudios que han hecho algunas organizaciones como Acción Ciudadana, hoy se favorece menos el derecho al acceso a la información, se le niega más la información a la ciudadanía y no se está garantizando. Entonces, mire, eso depende del presidente, no tiene que ir a preguntarle, vamos a pensar de que las instituciones fueran independientes, no tendría que ir a preguntarle o ir a pedirle a la Asamblea que nombre personas, digo, ¿verdad?, independientes. O sea, estoy hablando de estos temas. Por ejemplo, en el Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal de Ética es gubernamental, es una institución fantasma. No de ahora, de siempre. Es decir, yo creo que si las instituciones de control hubiesen funcionado en nuestro país, nosotros no tuviésemos la situación que tenemos. O sea, esto no es un tema de esta administración, es un tema que se viene arrastrando de administraciones anteriores. ¿Qué instituciones han funcionado como instituciones de control? La Sala de lo Constitucional. A partir del periodo 2009, donde... bueno, en temas de manejo de presupuesto, tenemos que recordar, hubo más de 3 sentencias que declararon inconstitucional el presupuesto, ¿verdad? Entonces, ahí se estaba ejerciendo el control, se le exigió a los expresidentes que pidieran permiso, se les exigió que hicieran público el tema de sus viajes, que hicieran público el tema de la publicidad, o sea, tantas cosas donde incluso algunos llegaron a expresar de que la Sala de lo Constitucional actuaba en contra del Ejecutivo, ¿verdad? Porque le ponía muchas trabas y candados al funcionamiento, decían, ordinario o al que antes se ejercía, ¿no? Pero resulta que, por eso digo, solo la Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información Pública han sido instituciones que en los últimos años, porque esto no es que venga de siempre, porque el instituto es una institución muy joven, muy nueva, joven, sí. Pero hay otras instituciones que no han tenido esa misma historia. La Corte de Cuentas de la República es una de estas. Ahora, el Tribunal de Ética es otra institución que ha tenido este problema. Probidad, o sea, estamos hablando de años, ¿verdad? Ahora, uno dice, ¿y será que estamos a tiempo? Pues mire, a tiempo siempre estamos. Si la Asamblea quisiera, por ejemplo, mañana pudiera, si los magistrados son inconstitucionales,
Los que se han impuesto en la Sala de lo Constitucional, podría hacerse un proceso de elección, por ejemplo, o restituir a los que estaban, que fueron legítimamente electos y que fueron ilegítimamente e inconstitucionalmente sustituidos. Entonces, formas de hacer hay. Claro que hay. El tema es la voluntad política. Y la voluntad política simplemente no existe porque el presidente de la República se resiste a ser controlado. Y se resiste a ser controlado precisamente por los señalamientos y los actos de corrupción de los cuales han sido señalados algunos de sus funcionarios. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos. Hay temas que tenemos que abordar en el último segmento de debate. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay un tema también, Ruth, que se está moviendo mucho en el país. Hay mucho trabajo pues, al respecto. Hay consultas y todo con la diáspora, y es el tema de la participación de los salvadoreños en el exterior en los procesos electorales. Hemos visto cantidad de esfuerzos que se han realizado, unos que hasta se colocaron unas urnas afuera del Mágico González una vez, otro por correo enviar el voto. O sea, muy complicado. Realmente todavía hay una gran deuda con los salvadoreños en el exterior para que puedan ejercer el derecho que les corresponde. O sea, Así desde, es. lo tienen que hacer, pero el mecanismo hasta ahorita ha sido un dolor de cabeza para encontrar la forma idónea para que puedan votar. Y se maneja ahora la posibilidad, no lo han dicho oficialmente, pero se maneja la posibilidad del voto electrónico como una de las apuestas para que pudiese lograrse que mayor cantidad de salvadoreños fuera del país pueda participar del evento electoral. Mire, el derecho de los ciudadanos salvadoreños residentes en el exterior no está en cuestión, ¿verdad? Y creo que hay que ser bien claros con eso. El tema es cuál es el mecanismo que se utiliza. Y el mecanismo no solo es, si votar es del exterior, podríamos votar a mano alzada, ¿verdad? Pero eso violenta justamente los principios de la Constitución, donde dice que el voto tiene que ser libre, directo, igualitario y secreto, ¿verdad? Entonces hay que tener ese contexto porque son las garantías para un sufragio en el que los ciudadanos puedan ver reflejada su intención de favorecer a un partido o a otro. En el voto electrónico hay que señalar algo importante. El voto electrónico puede ser por internet o puede ser a través de máquinas. O sea, el voto por internet es el que se realiza como cualquier transacción. Perdón. Y el voto por máquinas, pues usted llega a un recinto, a un lugar, que pueden ser consulados o pueden ser lugares públicos, donde usted simplemente llega a votar, que son las famosas maquinitas, ¿no? Que se utiliza en algunos estados de los Se Estados utiliza Unidos, y en por algunos ejemplo. estados y en algunos países también, como Venezuela. Correcto. Ahora, lo importante de esto es que en el caso del Salvador, la ley es muy mala. Nosotros esta es la tercera ley que nosotros tenemos de voto desde el exterior. La primera ley fue solo para la presidencial y lo que significaba es que el voto iba a llegar vía postal. Esa fue la ley que también, no solo 2014, sino también 2019, se utilizó del mismo mecanismo. Perdón. Por cierto, complicado. Complicado, pero yo creo que ese es el mecanismo que había que mejorar, porque además logísticamente se puede mejorar, eso no es problema. Pero resulta que ahora están en la promoción del voto electrónico, y ese voto electrónico del que están hablando, al menos es lo que yo entiendo, ¿verdad? Por las conversaciones que he visto, algunos videos que se han publicado, están hablando del voto electrónico, pero por internet. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se puede vulnerar la voluntad popular. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo cuando se hace una transacción de manera individual, ya eso se ha explicado muchísimas veces, como una transacción bancaria o cualquier tipo de transacción que es uno a uno, y otra cosa es cuando hay
transacciones colectivas o estamos hablando de una intervención colectiva en un proceso donde se vulnera no solo el sufragio de cada ciudadano, sino la voluntad de todos. Y esto todavía en el caso de nuestro país, pues no es un sistema, no hay una experiencia sólida. Incluso se pudiera hasta experimentar con un piloto, si ese fuera el caso. Hablar del voto electrónico y hablar del voto por internet, cuando casi la decisión está tomada, yo creo que la Asamblea Legislativa creo que la tiene más que tomada. El problema es la ejecución y los riesgos que esto representa, no solo para el Tribunal Supremo Electoral, que es el que va a ejecutar, sino para la ciudadanía entera. El que es muy manipulable, que pueda los datos alterarse la voluntad popular. Y no solo eso, sino también el secreto del voto. Es decir, una de las características es la secretividad del voto. Claro. Alguien puede decir, no, es que mire, se va a hacer todo un proceso de traza y entonces se va a desviar. Y entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que su voto fue contado de la manera en la que él lo puso? Entonces, este tipo de cosas lleva todo un proceso. Miren, México y Panamá han tenido voto por internet. Claro, los mecanismos de seguridad implican también las auditorías de los propios partidos políticos, de los contendientes, auditorías internacionales, etcétera. Por lo tanto, si esa va a ser la vía, porque además aquí no es que a mí no me guste o que no me parezca, uno lo que está obligado es a expresar los riesgos a los que se va a enfrentar el sistema. Y el sistema esencialmente en cuanto a la conjunción de esa voluntad de la ciudadanía que no se puede garantizar que sea respetada. Entonces, si lo que se quiere es favorecer que más salvadoreños voten, porque creo que ese es el objetivo último, no es hacer fraude, ¿verdad?, sino que más salvadoreños voten, pues aquí habría que hacer varias cosas. En primer lugar, garantizarles su documento único de identidad. Yo me acuerdo que ya por el mes de julio se le dio un refuerzo presupuestario millonario al Registro Nacional de las Personas Naturales. No hemos visto cuál es la evolución de cuántos DUIs han ido emitiendo, por ejemplo. En la ley que se aprobó en septiembre, que le decía que es la tercera ley, porque una ley se aprobó el año pasado y fue publicada allá por el Diario Oficial del 1 de septiembre del 2020, 2020, resulta que en esa ley se puede votar, imagínense, se puede votar no solo con DUI vencido, que ya implica un riesgo a la conformación del registro electoral, sino con un pasaporte emitido por un país extranjero que diga que es salvadoreño. Cuando el artículo 77 de la Constitución dice que el registro electoral está a cargo del Tribunal Supremo Electoral con los ciudadanos que sean aptos para votar, etcétera. ¿Cómo el Tribunal Supremo Electoral le va a decir a Alemania, hey, mandame cuáles son los listados de salvadoreños que vos le emitiste pasaporte que dice que nacieron en El Salvador? O sea, es un absurdo jurídico. Pero con esta aprobación de la apostilla electrónica podría ser una buena alternativa para agilizar el tema de la legalización de los DUI o los trámites que sean necesarios. Sí, es que el problema del trámite necesario para la emisión del DUI, lo único que usted necesita es su partida de nacimiento. Y la partida de nacimiento tendría que proveerla el Registro Nacional de las Personas Naturales en el lugar donde estén. El problema es que usted tiene que garantizar en cada país donde haya representación consular que la persona obtenga su DUI. Si le han dado millones de dólares al Registro Nacional de las Personas Naturales para que lo hagan, lo que no sabemos es dónde están. Ni los millones, ni los DUIs, ni quiénes son las personas beneficiadas. Entonces, aquí yo insisto, una cosa es la identificación, el documento que le permite a usted identificarse para ejercer el sufragio, ese es uno. El otro es cómo usted se incorpora al registro electoral. Nosotros tenemos una incorporación semiautomática porque a partir del RNPN se manda la información al tribunal. A usted no le están preguntando, ¿y usted va a votar? Sí, ¿verdad? Lo pasa. Lo pasa y bajo un proceso de autorización y de verificación que hace el tribunal, lo incorpora en el registro y después lo pone en el padrón. Y un tercer paso es justamente este que le voy a mencionar, que es el tema del empadronamiento, donde usted dice, yo voy a votar desde tal lugar porque yo estoy en Alemania, porque estoy en Hungría, porque estoy en Japón, donde usted vaya a estar. Entonces, ese momento en el que usted expresa que se va a incorporar al registro, que actualmente, bueno, en las elecciones anteriores se hacía, hoy está en cuestión de si se hace o no. Y eso es un riesgo y vulnera las propias garantías del proceso. Entonces,
Aquí el tema no es oponerse al voto de los salvadoreños desde el exterior, de ninguna manera. De ninguna manera, eso no está en cuestión. El tema es cómo garantizar que pueda ser fácil, ¿verdad? Que se le pueda facilitar el sufragio, así como los salvadoreños se nos facilitó los residentes en el país con el voto residencial, por ejemplo. Antes votábamos en las cabeceras municipales, hoy tenemos la facilidad de ir al centro de votación más cercano a nuestro lugar de residencia. Ahora, pero tienen que haber esos filtros, tienen que existir esos filtros Claro, que se pueda exactamente. poner. Otros países que lo estén implementando, no a nivel nacional, porque pues, no hay caso, pero por lo menos en algunos estados grandes de Estados Unidos, en Europa, algunos países. El tema ¿verdad? es eso, las garantías, los filtros. Si usted no tiene garantías y filtros, se vicia el proceso. Y viciar el proceso implica vulnerar la voluntad ciudadana, vulnerar la voluntad de los electores y, por tanto, vulnerar la voluntad del soberano. Y eso es lo que los ciudadanos no podemos permitir. Ahora, se ha avanzado un poco en el tema también de la participación de los salvadoreños en los Estados Unidos. En los cargos públicos vemos algunos diputados que eran residentes, salvadoreños residentes del exterior. Creo que en ese paso se ha logrado avanzar un poco, Y ¿no? fíjese que sobre eso hubo una gran discusión, porque algo que yo no coincido con la sala legalmente electa en su momento, es que dijo de que no estaba reconocido el derecho y le mandó, y por eso se tardó el trámite años, ¿verdad? Y le mandó a la Asamblea que lo regulara y después hubo una controversia, el presidente vetó el decreto, etcétera, y hubo toda una novela alrededor de eso. Cuando no había ninguna prohibición y ya habían salvadoreños residentes en el exterior que habían participado en los procesos electorales. O sea, realmente toda esa discusión fue innecesaria y se perdió la oportunidad para los salvadoreños de haber participado en la elección del 2021. Antes, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer haber estado contigo, Eduardo, y con sus televidentes. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche durante debate. Por favor, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana.